Hola hermanos, espero en Dios que se encuentren muy bien. Les agradezco que estén aquí en un día más, el día 128 de este proyecto, la Santa Biblia en 365 días. De verdad les agradezco porque pues son ustedes los que nos impulsan a seguir adelante con este proyecto. Les platico, hoy es el día 128. Leeremos del primer libro de Samuel, los capítulos 6 y 8. El Salmo 119, lo estamos terminando con los versículos 161 al 176. Y del Evangelio de San Marcos, el capítulo 5, los versículos 21 al 43. Empecemos consagrándonos a nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del primer libro de Samuel. El arca del Señor estuvo 7 meses en territorio filisteo. Los filisteos convocaron a los sacerdotes y adivinos para preguntarles: ¿qué hacemos con el arca del Señor? Indíquenos cómo podemos devolverla a su lugar. Respondieron: si quieren devolver el arca de Dios de Israel, no la manden sola. Manden con ella una ofrenda de reparación. Entonces sanarán y sabrán por qué no cesaba su castigo. Ellos preguntaron: ¿qué ofrenda de reparación hemos de mandar? Contestaron: 5 figuras de oro representando tumores y 5 figuras representando ratas, según el número de los jefes de los filisteos, pues la plaga fue la misma para ustedes y para sus jefes. Hagan reproducciones de sus tumores y de las ratas que devastan su tierra, y den gloria al Dios de Israel. Quizás ese es su castigo contra ustedes, contra sus dioses y contra su tierra. ¿Por qué se van a rebelar como se rebelaron Egipto y el faraón? Recuerden cómo tuvieron que dejarlos salir cuando el Señor los castigó. Así que empiecen por hacer un carro nuevo. Tomen 2 vacas que estén criando y que nunca hayan llevado un yugo. Amarren las vacas al carro para que tiren de él y dejen sus crías en el establo. Tomen el arca del Señor y colóquenla en el carro, y en un cofre, junto a ella, pongan los objetos de oro que le dan en ofrenda de reparación. Luego déjenla partir y observen. Si va por el camino de su territorio hacia Bet-Semes, señal de que es el Dios de Israel quien nos ha hecho tanto mal. Si no, sabremos que no ha sido Él quien nos ha castigado, sino que ha ocurrido por casualidad. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas que estaban criando y las amarraron al carro para que tiraran de él, dejando sus crías en el establo. Pusieron en el carro el arca del Señor y el cofre con las reproducciones en oro de las ratas y de los tumores. Las vacas se fueron derechas por el camino de Bet-Semes, iban mugiendo mientras caminaban, siempre por el mismo camino, sin desviarse, ni a uno ni a otro lado. Los jefes de los filisteos las siguieron hasta la frontera de Bet-Semes. Los de Bet-Semes estaban cosechando el trigo en el valle. Al levantar la vista, vieron el arca y se alegraron. El carro llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes, y se detuvo allí. Había allí una gran piedra. Partieron las tablas del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían bajado el arca del Señor y el cofre que contenía los objetos de oro y los habían puesto sobre aquella gran piedra. Aquel día los de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e inmolaron sacrificios al Señor. Los 5 jefes filisteos, al verlo, regresaron aquel mismo día a Ecrón. Las figuras de oro en forma de tumores que los filisteos dieron en ofrenda de reparación al Señor eran: una por Asdod, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón.
El número de las ratas de oro correspondía al de las ciudades de los 5 jefes filisteos, tanto de las ciudades fortificadas como de las abiertas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor existe todavía hoy en el campo de Josué, el de Bet-Semes. El Señor castigó a la gente de Bet-Semes porque habían mirado el arca del Señor. Hirió a 70 hombres de entre ellos. El pueblo hizo duelo por el gran castigo que les había infringido el Señor. Los de Bet-Semes decían: ¿Quién podrá estar en presencia del Señor, este Dios santo? ¿A quién se la enviaremos para deshacernos de ella? Y enviaron mensajeros a informar a los de Kiriat Jearim: Los filisteos han devuelto el arca del Señor. Bajen y llévensela con ustedes. Vinieron los de Kiriat Jearim y se hicieron cargo del arca del Señor. La llevaron a casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eliezer, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Desde que el arca del Señor fue instalada en Kiriat Jearim, pasó mucho tiempo, 20 años. Al cabo de este tiempo, todo Israel añoraba al Señor, y Samuel dijo a todo el pueblo de Israel: Si quieren convertirse al Señor de todo corazón, quiten de entre ustedes los dioses y diosas extranjeros. Conviértanse al Señor y adórenlo solo a Él, y el Señor los librará de los filisteos. Los israelitas retiraron los dioses y diosas extranjeros y adoraron solo al Señor. Después Samuel les ordenó: Reúnan a todo Israel en Mizpá, y yo rogaré al Señor por ustedes. Se reunieron en Mizpá, sacaron agua, la derramaron ante el Señor y ayunaron aquel día. Decían: Hemos pecado contra el Señor. Y Samuel actuó en Mizpá como juez de los israelitas. Supieron los filisteos que los israelitas se habían reunido en Mizpá, y los jefes filisteos subieron para atacar a Israel. Al enterarse, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y rogaron a Samuel: No dejes de interceder por nosotros ante el Señor nuestro Dios, para que Él nos salve de los filisteos. Samuel tomó un cordero muy tierno y lo ofreció entero en holocausto al Señor. Después intercedió ante el Señor en favor de Israel, y el Señor lo escuchó. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor envió grandes truenos contra los filisteos, los desconcertó y fueron derrotados por Israel. Los israelitas salieron de Mizpá, persiguieron a los filisteos y los fueron combatiendo hasta más abajo de Betorón. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpá y Yesaná, y la llamó Eben Ezer, es decir, piedra de socorro, diciendo: Hasta aquí nos ha socorrido el Señor. Así humillados, los filisteos no volvieron a invadir el territorio de Israel. El Señor los castigó durante toda la vida de Samuel. Israel recuperó las ciudades que había ocupado los filisteos desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró todo su territorio del poder de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel actuó como juez en Israel durante toda su vida. Cada año hacía un recorrido por Betel, Gilgal y Mizpá, y desde todos estos sitios juzgaba a Israel. Después regresaba a Ramá, donde tenía su casa, y seguía juzgando a Israel. Allí construyó un altar al Señor. Cuando Samuel se hizo viejo, nombró a sus hijos jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el menor Abías. Actuaban como jueces en Beerseba, pero sus hijos no se comportaron como él, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro, aceptando sobornos y cometiendo injusticias. Por eso, todos los ancianos de Israel se reunieron, fueron a ver a Samuel a Ramá y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no se comportan como tú.
Así que nómbranos un rey para que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le desagradó que pidieran un rey para que los gobernara, y se puso a invocar al Señor. Pero el Señor le dijo: haz caso al pueblo en todo lo que te diga, porque no te rechazan a ti, es a mí a quien rechazan, porque no me quieren como rey. Así se han portado conmigo desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para dar culto a dioses extranjeros, y así hacen también contigo. Atiende a sus ruegos, pero adviérteles claramente y dales a conocer los derechos del rey que va a reinar sobre ellos. Samuel transmitió lo que había dicho el Señor al pueblo, que le pedía un rey, y les dijo: así gobernará el rey que va a regirlos. Tomará a los hijos de ustedes y los pondrá al servicio de los carros de guerra y de caballos que le pertenecen, haciéndolos correr ante su carroza. Los empleará como jefes y capataces. Los hará trabajar sus campos y cosecharlos, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. A las hijas de ustedes las tomará para perfumeras, cocineras y panaderas. Les quitará también sus mejores campos, viñas y olivares para dárselos a sus servidores. Les exigirá los diezmos de las cosechas y las viñas para dárselos a sus cortesanos y ministros. Se adueñará de sus siervos y siervas, de sus mejores bueyes y burros, para emplearlos en los trabajos que realice. Les exigirá el diezmo de sus rebaños y ustedes mismos serán sus esclavos. Entonces gritarán contra el rey que ustedes mismos han elegido, pero el Señor no les responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel e insistió: no, queremos tener un rey. Así seremos como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y marchará al frente de nosotros para luchar en la guerra. Samuel escuchó las palabras del pueblo y se las transmitió al Señor. El Señor le respondió: atiende a su ruego y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los israelitas: que cada uno se vaya a su pueblo. Palabra de Dios. Del Salmo 119. Dichosos los que siguen la ley del Señor. Los poderosos me persiguen sin motivo, pero yo respeto tu palabra. Me alegro con tu promesa, como el que obtiene un gran botín. Detesto y aborrezco la mentira, pero amo tu ley. 7 veces al día repito tu alabanza, porque tus mandamientos son justos. Los que aman tu ley gozan de paz abundante, nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, sigo tus mandatos. Yo observo tus preceptos, los amo intensamente. Cumplo tus decretos y preceptos, porque tú conoces todos mis caminos. Llegué hasta ti mi clamor. Señor, instrúyeme con tu palabra. Llegue mi oración a tu presencia, líbrame con tu promesa. Que mis labios repitan tu alabanza, pues me enseñas tus normas. Que mi lengua proclame tu promesa, porque son justos todos tus mandatos. Ayúdame con tu poder, porque he elegido tus decretos. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi alegría. Que yo viva para alabarte, que tus mandamientos me ayuden. Si voy perdido como oveja extraviada, ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandatos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Al regresar Jesús a la otra orilla, se le aglomeró mucha gente mientras permanecía junto al lago. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia diciendo: mi niña está agonizando, ven a poner las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús se fue con él. Mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Una mujer que padecía hemorragias desde hace 12 años y que había sufrido mucho con los médicos,
que había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno y más bien había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues se decía: si logro tocar, aunque sea su manto, quedaré sana. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y sintió que había quedado sana. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta en medio de la gente y preguntó: ¿quién ha tocado mi ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ves que la gente te está apretujando y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor a ver si descubría a la que lo había hecho. La mujer entonces, asustada y temblorosa, sabiendo lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le contó la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz, estás liberada de tu mal. Todavía estaba hablando cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Pero Jesús, que oyó la noticia, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que sigas creyendo. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y, al ver el tumulto, unos que lloraban y otros que daban grandes gritos, entró y les dijo: ¿por qué este tumulto y estos llantos? La niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Entonces Jesús echó fuera a todos. Tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los que lo acompañaban, y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Telita cum, que significa: niña, a ti te habló, levántate. La niña se levantó al instante y se puso a caminar, pues tenía 12 años. Ellos se quedaron totalmente admirados y él les mandó con insistencia que nadie se enterara de lo sucedido y les indicó que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Hermanos, pues con esto terminamos las lecturas del día de hoy. De verdad les agradezco mucho que estén presentes en este esfuerzo de nuestra parroquia de la Virgen de la Anunciación aquí en Querétaro, y pues nos motiva el poder evangelizar, como dice nuestro lema: unidos con María, vamos a evangelizar.